seguir con este día especial de la importancia del habla, de la fonoaudiología también en niños y algunos trabajos importantes como la lectolectura. Recordarles que tenemos el WhatsApp, nos encanta que la gente nos pueda escribir, así sabemos, ¿cierto?, que tienen claro que son ustedes los que protagonizan, ¿cierto?, este programa a través de todas sus consultas. Así que síganos escribiendo nomás al más 569-7756-9177. Recuerden que también tenemos premios que vamos a ir acumulándonos para el día viernes, así que para que formen parte activa de su programa de la mañana. Vamos a continuación en esta primera conexión en nuestro nuevo set, a bienvenir a Paola Domínguez, quien es directora del Departamento de Currículum e Instrucción de la Facultad de Educación y doctora en Psicología de la Educación, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Paola? Es un gusto que puedas estar con nosotros acompañándonos esta mañana y en este nuevo set que estamos inaugurando hoy. A participar hoy día de este programa y en esta inauguración, ¿cierto?, de su nuevo set. Así es. Mira, nosotros queríamos partir consultándote. En general, se tiende a pasar muchas veces por alto las dificultades que pueden tener muchos niños con el tema, ¿cierto?, del habla. ¿Cuál es la importancia de identificar este tipo de trastornos, por ejemplo, a nivel parvulario? Bueno, yo escuché atentamente la intervención que hizo el fonoaudiólogo anteriormente, bueno, y comparto muchas de las apreciaciones que él hace. En realidad, el desarrollo del lenguaje, ¿cierto?, es una gran habilidad que por un lado tiene el desarrollo del pensamiento y por otro lado, ¿cierto?, la capacidad de comunicación. Y en los primeros años es fundamental identificar cuáles son aquellas dificultades que los niños presentan para poder, por ejemplo, desde la educación parvularia, que atiende a los niños, ¿cierto?, desde esa cuna, niños de los primeros meses de vida, poder identificar, ¿cierto?, cuáles son aquellas dificultades, cuáles son aquellos aspectos que los niños requieren de un mayor grado de estimulación, ¿ya? Y por otro lado también, si se requiere también de un apoyo adicional de equipos multidisciplinarios que hoy día en la mayoría de las instituciones ya se cuenta. En las escuelas ya nosotros contamos con muchos educadores diferenciales, muchos fonoaudiólogos, y en este sentido es sumamente importante el rol que tiene la familia. La familia es el primer educador que tempranamente se da cuenta que algo pasa. Generalmente tienden a decirle a las educadores que su hijo es un poquito flojito para hablar, Claro, pero que entiende todo, o que en realidad hay dificultades para decir oraciones. Y ahí yo creo que es fundamental desde el rol de la educación parvularia el establecimiento de los puentes que se establecen con la familia, ¿ya? Para orientar y también para desarrollar actividades, ¿cierto?, de orientación para que este input lingüístico, que es en el cual el niño, ¿cierto?, crece y se desarrolla, pueda tener ciertos efectos en el desarrollo de la capacidad de producción del lenguaje. Paola, me gustaría saber cómo es que comienza tu camino en todo este proceso de investigación a nivel de la calidad educativa en lo que es la educación parvularia. Bueno, esta es una historia que voy a tratar de hacerla un poco breve. No, no te preocupes, Bueno, tenemos el tiempo para escuchar y para así reconocer todo este gran camino que llevas desarrollando. Bueno, yo soy de profesión educadora de párvulos, ¿ya? Me titulé, soy exalumna de la Universidad de Concepción y estuve trabajando 11 años en distintos establecimientos y luego de eso tuve la posibilidad de realizar estudios de magíster en la universidad y a propósito de eso desarrollar mi trabajo de tesis de magíster en el contexto de una investigación Fondesit, que en aquellos tiempos lideraba la profesora María Olivia Herrera y la profesora María Elena Matisen. Y me invitaron a participar en el contexto de mi tesis de magíster y luego ingresé a la universidad y me convertí en coinvestigadora. Y empecé a desarrollar el trabajo en la línea de la calidad y posteriormente en la carrera, en distintas áreas, era necesario focalizar sobre todo lo que tenía que ver con el desarrollo del lenguaje oral y escrito, ¿ya?
y por tanto me fui a España a realizar un doctorado en psicología. Eh, y mi línea de investigación de alguna manera se centró en trabajar todo lo que dice relación con los procesos de lenguaje oral y escrito en los niños de educación parvularia. Y mi tesis de alguna manera vincula un poco eso, la calidad, pero también las instancias de intervención. Ya yo trabajo la calidad educativa, por un lado, ¿cierto?, en el nivel de educación parvularia asociada a los procesos de alfabetización, pero también por otro lado desarrollo procesos de intervención asociados a la importancia que tiene la experiencia lúdica para desarrollar el lenguaje. Si Si se busca un pudiésemos poco en la desarrollar ese literatura. tema, si pudiésemos desarrollar ese tema, lo conversábamos también con nuestro especialista del primer bloque. ¿Cuál es la importancia de esta experiencia lúdica que haga que los niños empaticen y en el fondo se entretengan a través, ¿cierto?, de este desarrollo? Bueno, hay que entender que el desarrollo del lenguaje, ¿cierto?, es un proceso que emerge desde los primeros años de vida, ¿ya? Y que de alguna manera los niños, en los contextos en los que crecen y se desarrollan, están inmersos en un ambiente en el cual hay mucho estímulo, que nosotros le llamamos el input lingüístico. Es decir, la capacidad que tienen los niños de escuchar el lenguaje que es característico de la lengua materna. Los niños, ciertos chilenos escuchan español, los niños norteamericanos escuchan el inglés y por lo tanto adquieren la lengua materna. ¿Y cómo la adquieren? La adquieren por un proceso de inmersión. No se les enseña lenguaje. Los niños la adquieren en la medida que están inmersos en un contexto en el cual se les habla. Y ese habla tiene que ver con todas aquellas instancias en las cuales los niños comparten con los adultos y sus cuidadores. Por ejemplo, se les habla cuando se les da la comida, cuando se les muda, cuando se les hace dormir. Es decir, desde los primeros años de vida los niños están inmersos en un contexto donde el lenguaje es parte de la vida cotidiana. Hay, si Constanza, cuando los niños están chiquititos, hay una cosa que se llama el baby talk, ¿ya? Que es el habla materna, y que tiene que ver con esa manipulación que los adultos hacemos del lenguaje para que sea comprensible para los niños, ¿ya? Les hablamos comillas en chiquitito, utilizamos enunciados más cortos, utilizamos una entonación que es distinta a la que nosotros utilizamos con niños más grandes. Y el baby talk es una característica universal que atraviesa todas las culturas. En todas las culturas, eso es bueno, los padres eso es adaptan. Bueno. Hasta los 4, 5, 6 y 7 años, y como que les hablamos como si fuésemos Teletubbies. Es importante hacer una diferenciación. El baby talk es un tipo de registro, ¿ya? Es decir, cómo nosotros adaptamos nuestro lenguaje para que sea comprensible para los niños desde la perspectiva de la entonación, porque cuando tú le hablas a un niño pequeño, a un bebé, el niño no sabe lo que tú estás diciendo, el niño capta la atención por esta entonación melódica, estos gestos que hacemos, pero por otro lado está el tema de cómo nosotros como adultos empezamos a utilizar un lenguaje que sea comprensible para los niños, a utilizar enunciados más largos, ¿ya? Es decir, nosotros como adultos vamos avanzando con los niños en el desarrollo del lenguaje, pues sabemos que el primer nivel es el fonológico, ¿cierto? El semántico, sintáctico, hasta llegar al pragmático. Y eso los padres lo hacen, ¿ya? Lo hacen de manera intuitiva. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me señalas, los juegos, las instancias lúdicas son sumamente importantes para que los niños puedan, primero, adquirir este lenguaje, el lenguaje oral, porque el lenguaje oral, y aquí quiero hacer un puente con lo que yo sé que quiero aprender, con la lectoescritura, efectivamente, que tiene que ver que el lenguaje oral, ¿cierto?, es la base para el lenguaje escrito. Son procesos distintos, pero tienen elementos que son comunes, ¿ya? Y aquí está nuevamente lo que tiene que ver con el ambiente familiar y el ambiente escolar, si lo quisiéramos decir, ¿cierto?, en el nivel de educación parvularia. Claro. Las experiencias tempranas que los niños tienen con el lenguaje oral hacen que los niños puedan adquirir mayor vocabulario. Y el vocabulario
es base para la comprensión oral, pero también para la comprensión escrita. ¿Cuál es la importancia, y vamos a entrar al tema de lleno, y en qué consiste la lectoescritura? Bueno, aquí a mí me gustaría hacer un poco de, hacer algunos focos. Nosotros generalmente hablamos del concepto se habla de lectoescritura porque obviamente es la capacidad para aprender a leer y escribir, pero nosotros desde el nivel de educación parvularia lo que utilizamos es el concepto de que se llama alfabetización emergente, ¿ya? Que es el proceso de iniciación de lectura y escritura, entendiendo, ¿cierto?, que la lectura y la escritura no comienza cuando los niños ingresan a primer año básico. Es un proceso que emerge tempranamente, silencioso, ¿ya? Que emerge tempranamente y que de alguna manera, ¿cierto?, es una etapa en la cual se desarrollan todas aquellas habilidades que son previas a la adquisición de la lectura y la escritura convencional, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos niños que aprenden a leer antes de entrar a primero, antes de que se les enseñe de manera sistemática. Y eso es importante porque de alguna manera habla de que los niños están inmersos en un contexto en el cual se les habla, se les lee y también se les habla sobre aquello que se lee. Es muy característico que nosotros cuando hemos trabajado en el nivel de educación parvularia recibimos niños que hablan como adultos. Y uno dice, este niño habla como adulto, seguramente es un niño que tiene hermanos mayores, o que sus papás son profesores, claro, o que vive solamente con adultos. Tienden a imitar, entonces proceso de imitación. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, la familia es fundamental para el proceso de iniciación a la lectura y la escritura. No para que enseñe a leer, no para que enseñe las letras ni a decodificar, sino que para generar ambientes y oportunidades en los cuales los niños leen y escriben. Generalmente aquel niño que se interesa por la lectura tempranamente es porque tiene un modelo de lectura. Ve a un papá, a una mamá, incluso a los hermanos mayores leyendo y escribiendo, y él quiere hacer lo mismo, quiere participar de esas prácticas. Entonces, la lectura de cuentos es una fuente importantísima de desarrollo de todas estas habilidades. Y no sé si mucha gente le lee cuentos a los niños, ¿eh? Uno tiende a pensar que el leer cuentos solamente para entretenerlos, para que se imaginen más o menos, pero va mucho más allá de un desarrollo que, como dices tú, es fundamental. Bueno, la lectura de cuentos, hay un autor que es Adams, que dice que el proceso de lectura se inicia en los brazos de los padres. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños cuando empiezan a familiarizarse con la lectura, lo hacen en un contexto sumamente ameno, en un ambiente cálido. Pensemos que cuando un papá, una mamá, una abuela, un hermano le lee a un niño, no le lee frente a frente, seguramente están sentados en un sillón, claro, lo tienen tomados en brazos o probablemente están en la cama a la hora de dormir. Por lo tanto, la lectura es un acto placentero, es un acto de conexión, de vínculo afectivo, y por eso esos niños se interesan por la lectura. Lo mismo ocurre por la escritura. Entonces, es ahí el tema. Cómo los padres, ¿cierto?, generan estas oportunidades. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que Chile es un país de los que tienen las tasas de impuestos más altas para los libros, por lo tanto, el poder adquisitivo de libros es menor, ¿ya? Eso es una de las variables por las cuales no hay tantos libros en la casa. Nosotros hemos hecho investigaciones y generalmente los padres declaran que tienen entre 5 y 10 libros en general para niños pequeños, ¿ya? Y por lo tanto, aquí está el tema de cómo nosotros, como desde el nivel de educación parvularia, con estas bibliotecas maravillosas que tenemos en la escuela, hacemos, ¿cierto?, la posibilidad de que los padres puedan acceder a estos libros. La importancia que tiene la lectura a los niños pequeños en estos contextos que yo digo de ambiente placentero, ambiente afectivo, dice relación con que los niños aprenden vocabulario. ¿Por qué aprenden vocabulario? Porque el lenguaje de los libros, si bien es cierto, es oral cuando se lee, está cargado de una serie de estructuras, claro, que no aparecen en el diálogo cotidiano. Por ejemplo, el tipo de conectores, los inicios de los cuentos y los finales, este vocabulario que es mucho más sofisticado. Por ejemplo, porque los niños aprenden la palabra marrón. Marrón, sí, no es una palabra que sea común para nosotros. Mi hija dice marrón, es una de las
uno de los, digamos, de los colores que más repite es marrón. Nosotros no usamos marrón, usamos café. Bueno, ese es el lenguaje de los libros, el lenguaje de los monitos animados, que lo utilizan de manera incidental. Claro, Cuando, por ejemplo, en un cuento se dice la palabra malvada, que no es una palabra que aparece en el cotidiano, claro. los niños saben lo que es malvada, probablemente no lo pueden definir, pero saben que es malvada porque dice, la bruja malvada Malvada, claro. le mandó la manzana envenenada a la Blancanieves. Por lo tanto, los niños entienden que malvado es una persona Claro, mala lo como la relacionan bruja. con lo que se les lee o lo que escuchan. Yo iba a preguntarte también, ¿cuál es la importancia de evaluar la calidad de los ambientes alfabetizadores de los niños en general? ¿Cuál es la importancia de saber si es que estamos frente a quizás un ambiente positivo o uno más bajo a nivel cierto educativo? Bueno, el objetivo de realizar estos estudios que tienen que ver con evaluar la calidad, como fin último, tiene que ver con el tema del mejoramiento, es decir, nosotros podemos establecer cuáles son las características de estos ambientes en los cuales los niños crecen y se desenvuelven, entendiendo, ¿cierto?, que la educación parvularia, los niños pasan gran parte del tiempo. Bueno, antes de la pandemia pasaban una gran cantidad de tiempo, ¿cierto?, con otros adultos que no eran que no son los primeros cuidadores. Por lo tanto, entender que estos contextos son importantes y que de alguna manera determinan el avance de estos niños. O sea, la educación parvularia desde hace 20 años atrás, me atrevería a decir, 15 años atrás, ha tenido la posibilidad de demostrar que en el fondo no solamente los niños van a jugar como el juego como un objetivo en sí mismo, sino que el juego es una herramienta de aprendizaje. Y por lo tanto las oportunidades que los niños vivencian en el nivel de educación parvularia y también en el hogar es básico para saber cuáles son aquellos aspectos que deberían de alguna manera priorizarse, cuáles son aquellos aspectos que deberían intencionarse más. En el entendido que yo me muevo en el área del lenguaje, nosotros podemos decir que hoy día a nivel curricular, las bases curriculares plantean pero una serie de metas que son bastante importantes para el desarrollo del lenguaje de los niños y que de alguna manera las metodologías, o sea, las formas de trabajar con los niños deben ir a la par, ¿cierto?, con esas metas. Claro. Entonces, evaluar la calidad educativa tiene que ver con, de alguna manera, establecer un diagnóstico respecto de cuáles son aquellos aspectos en los cuales se está muy bien. Aquí nosotros podríamos decir que en términos de las interacciones, los ambientes educativos, en términos de el afecto, la cercanía, en el nivel de educación parvular siempre han sido bastante altos, ¿ya? Donde de alguna manera hay que avanzar un poco más en términos de cómo nosotros, ¿cierto?, intencionamos pedagógicamente mucho más aquellos aspectos que a veces se piensan que porque se dan en la cotidianidad se desarrollan. Me explico. A veces se piensa que el lenguaje oral, como es el medio de comunicación, se da por sí mismo y por lo tanto requiere a veces menos atención que el lenguaje también escrito. preguntarte, ¿en qué consiste la evaluación de 55 establecimientos en 12 comunas de la provincia? Que también es importante comentar en realidad qué es lo que se hace realmente por todos los niños y por todos estos establecimientos. Es súper importante que también lo conversemos hoy día, ¿no? Bueno, eso es un proyecto que yo debo contar que fue formulado y adjudicado antes de la pandemia, ¿ya? Y por tanto, este estudio el año pasado estuvo en stand-by y tuvimos que moverlo, la etapa de ejecución, a este año. Y este año tuvimos que hacerlo netamente online, ¿ya? Porque obviamente marzo era un tiempo todavía de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en este estudio? Nosotros lo que hemos hecho es evaluar a los niños en modalidad online, ya en algunas tareas que son base del lenguaje, como el TEVI, que es el test de vocabulario y de imágenes que evalúa el lenguaje pasivo, y también algunas tareas asociadas a la alfabetización emergente, como conciencia fonológica, el conocimiento de las letras, el conocimiento del impreso, que es este conocimiento que los niños tienen del mundo escrito. Entrevistamos a los papás
para saber cuáles eran sus expectativas, qué es lo que hacen ellos, qué es lo que piensan. Entrevistamos también a las educadoras para saber cuáles son sus expectativas, sus orientaciones respecto de lo que es el lenguaje oral y escrito. Y también observamos experiencias de clase online, híbridas, presenciales, para ver efectivamente cómo se producen estas interacciones, cómo se vehiculiza el lenguaje a partir, ¿cierto?, de estas distintas interacciones. ¿Cuál es el propósito? El propósito es un poco generar líneas de acción que puedan apuntar al desarrollo de estrategias y de políticas que tiendan a poner en primer plano, ¿cierto?, algunos elementos asociados a lo que es la iniciación a la lectura y la escritura en el nivel de educación parvularia, más que enseñarle a los niños a desarrollar competencias para que estén listos para primero básico. No sé si se entiende la idea. Claro, sí, se entiende la idea. Y para terminar me gustaría saber cuál es la importancia de políticas públicas que vayan en apoyo de este tipo de iniciativas tan importantes para nuestro país y para nuestros niños. Bueno, yo creo que todo nivel educativo, como la meta de la educación es que los niños aprendan más y mejor, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas iniciativas que de alguna manera vinculen la academia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, con los contextos reales, los contextos educativos, van a permitir levantar información, ¿cierto?, que apunte a plantear dónde poner los focos. ¿Es importante dotar de mucho material o es importante invertir en el acompañamiento a los educadores para desarrollar ciertas actividades? ¿Es importante tener muchos niños en la sala, ¿cierto? ¿O es importante que estos ambientes, ¿cierto?, sean apropiados para los niños en términos de espacio y coeficiente adulto-niño? Toda esta información que se da en distintos, llamémoslo, ámbitos, de alguna manera tiende a generar posibilidades, primero, de saber, como lo decía, de saber dónde poner las urgencias, pero también a nivel micro, cómo nosotros generamos con las educadoras y educadores que estamos trabajando y los establecimientos comunidades de aprendizaje, ¿ya? Perfecto. Es decir, cómo nos generamos a futuro para seguir trabajando en conjunto, para generar a partir de este estudio intervenciones que nos permitan saber qué funciona más o qué funciona mejor. Nosotros agradecerte enormemente este contacto. Creo que se hace súper interesante saber de qué manera desarrollar a nuestros niños y nuestras futuras generaciones con respecto a esto de la lectoescritura. Así que ojalá poder tenerte en una nueva oportunidad para seguir hablando de este tema tan importante e interesante a desarrollar. Muchas gracias, Constanza. Aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a todos los educadores y educadoras de párvulo, que hoy es el día en el cual, ¿cierto?, reafirmamos nuestro compromiso y convicción con la infancia. Así que un saludo para todos los educadores y educadoras de párvulos de la provincia y de Chile. Un abrazo para todos aquellos educadores de párvulo que son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños. Así que te mandamos un besito grande y gracias por estar aquí comenzando este programa con aires nuevos. Nos vemos. Que tengas una linda semana. Y nosotros de esta manera entonces ya comenzamos a irnos a una breve pausa comercial para ya seguir con más de lo que aún nos queda aquí en el Matinal Siempre Juntos. Te invitamos a que nos escribas también a nuestro WhatsApp para consultas, saludos e incluso para nuestros premios. Más 569-7756-9177. Vamos y volvemos.